Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Habíamos estado planteando una pregunta, ¿cierto?, para Norma Córdoba. Y por favor, Norma, el tema que te planteamos con Elisa Loncón. Bueno, el mayor de nuestros reconocimientos a Elisa Loncón por haber asumido la presidencia, por ser mujer, por ser una académica, por lo que ella representa, por ser una luchadora constante de sus derechos, de los derechos de los pueblos originarios, de su pueblo originario en sí, que es mapuche, de lo que ella transmite en el sentido de la preservación de lo que es la lengua, de lo que son los derechos originarios. Y en ese sentido, dentro del desarrollo, ¿no es cierto?, que ha tenido durante este primer mes, desde que asumió la presidencia, la verdad es que es una mujer que ha llamado, dentro de todo, con todas estas cargas, ¿no es cierto?, que le corresponde en el ejercicio de este cargo, ha sido una mujer que ha llamado a la mediación, a la conciliación. La verdad es que ha tenido un desempeño notable que a nosotros nos llena de orgullo como mujeres. Pero, Reinaldo, discúlpame, quería solamente darme unos segundos por un tema que se conversó, que tenía que ver con el tema de la actuación dentro de lo que son los bloques, dentro Sí. del órgano constituyente. La verdad es que a nuestro entender tenemos otra percepción, ¿no es cierto?, a la que se ha esgrimido o la que han esbozado, ¿no es cierto?, nuestras panelistas, en cuanto a que efectivamente han habido ciertas actuaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta designación de las vicepresidencias, que obviamente han dado un indicio que las fuerzas están, que si bien son fuerzas independientes, pero que están redistribuidas, van a tener esta orientación de trabajar, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que son los bloques políticos, precisamente para poder llegar a adoptar estos acuerdos que ya se están viendo. Por ejemplo, tuvimos en un momento las declaraciones de Bárbara Sepúlveda, que ella es convencional constituyente por el Partido Comunista y que aspiraba a llegar a una vicepresidencia, donde emitió también comentarios públicos respecto de poder evaluar, ¿no es cierto?, los pactos que se vienen dentro de lo que son las alianzas presidenciales y parlamentarias por la no aprobación o no respaldo del Frente Amplio frente a su candidatura a la vicepresidencia. Entonces, ya de cierta manera ahí se están generando, ¿no es cierto?, estas alianzas políticas, aunque dividida y distribuida de otra manera dentro de lo que son las fuerzas, pero todo lleva a poder indicar que es la forma en cómo se va a manejar este proceso de aquí en adelante. Así que solamente, discúlpenme, me tomé el tiempo para poder hacer esa aclaración, porque teníamos esta percepción distinta de cómo se estaba evaluando este proceso. Ya, aprovechemos, ¿cierto?, que está en el panel Camila Castillo para preguntarle, porque de alguna manera, ¿cierto?, el Frente Amplio ha manejado, ¿cierto?, a través de su vicepresidente y todo el tema, digamos, de cómo se estructuraron estas vicepresidencias. Quedó efectivamente el Partido Comunista bastante descontento, ¿cierto?, porque de alguna manera se privilegió incorporar a los sectores de derecha en la vicepresidencia. ¿Cómo has visto tú esto, Camila, en el entendido, ¿cierto?, que por supuesto hay grupos que obtuvieron un porcentaje, ¿cierto?, de convencionales, y por otro lado también está, ¿cierto?, el deseo de que todos estén representados, ojalá, ¿cierto?, y todos estén conformes con lo que son el poder, cómo se distribuyó, digamos, en las vicepresidencias de la mesa? Sí, es importante señalar que efectivamente la constituyente, quienes son militantes de partido también, ¿no?, sobre todo la bancada del Frente Amplio, en donde, insisto, no es completamente militante, sino que hay varios independientes. Jaime Baza es independiente, con cupo de Convergencia Social, que es un partido del Frente Amplio. Y obviamente han adherido a este proyecto, ¿ya? Pero hay muchos independientes. Y el colectivo socialista, ¿no?, que son como las bancas más grandes que hay. Hay una independencia absoluta de los constituyentes, ¿ya? No existe absolutamente ninguna directriz política de parte de la dirección del
de los partidos hacia la constituyente, políticas, programáticas sin duda, son constituyentes que representan nuestros ideales programáticos, ¿no? Pero hablando de lo político, y lo digo también porque soy parte del Consejo Nacional de Revolución Democrática y soy parte de la comisión que además se relaciona en cuanto a comunicación e información con los constituyentes. Y ha existido una diferencia, eso no lo podemos negar, ustedes lo han visto, desde el día 1 de la convención no hay un bloque de apruebo dignidad en la convención constitucional, ¿no? Hay un bloque de Frente Amplio más independiente y el bloque de los 8 comunistas, constituyentes del Partido Comunista, que se han unido más con la lista del pueblo, ¿no? Que precisamente con el Frente Amplio en primera instancia. Pasó con el nombramiento de la presidencia de la convención, ¿no? Nuestra apuesta era Elisa Loncón y la apuesta del Partido Comunista era Isabel Godoy, que ahora está dentro de una de las vicepresidencias. Y ha sucedido así también dentro en general de la ejecución de la vicepresidencia. Se han cumplido los acuerdos por parte del Frente Amplio, se comprometieron en ese momento 6 firmas para la candidata del Partido Comunista a la vicepresidencia, porque también se debía responder a los movimientos sociales y otras personas que también querían integrar esa vicepresidencia. Y eso se cumplió. Ahora, luego se tergiversó, pero ahí yo haría eco de las palabras de Beatriz Sánchez en la convención, que señaló que hizo el llamado a no llevar los problemas de los partidos a la Convención Constitucional, porque efectivamente se está teniendo un diálogo distinto en ese espacio. Ok, Antonia, avancemos un poquito porque cierto, ya nos queda un poquito nada más no estás con tu micrófono, Antonia, no estás conectada. Ahí sí. Oye, sí, te decía que avancemos un poquito, ¿cierto? A propósito de las primarias que vienen ya la próxima semana, ¿cierto? De Unidad Constituyente. Tuvimos ahí, ¿cierto? Un debate el otro día en televisión. Ha habido también toda una discusión respecto de qué tanta gente va a ir a votar a estas primarias, si efectivamente Unidad Constituyente, ¿cierto? Va a poder levantar con fuerza, ¿cierto? Alguna candidatura. Algunos dicen que podría ser Yanna Proboste, otros apuestan por Paula Narváez. Hay todo un trasfondo también respecto, ¿cierto?, de cómo se van a realizar y a organizar las listas parlamentarias. ¿Cómo ves este tema, cierto, que además se traslada a la Convención Constitucional con estas disputas, ¿cierto?, de liderazgo y de grupos políticos que quieren tener un protagonismo? Sí, pero lo que quería decir es que no estoy de acuerdo con Camila. Hay directrices políticas y hay bloques políticos. Otra cosa es que frente a determinados temas, haya un poquito más de movimiento, de corrimiento, ¿no? Pero no nos puede decir que no hay bloques políticos, porque los bloques políticos, más de la mitad de los constituyentes, están vinculados a bloques políticos. Otra cosa que me diga que tiene libertad de acción, que no se traslada los partidos a la constituyente, esos son temas diferentes. Pero que hay directrices políticas y bloques políticos, por supuesto que los hay, ¿no? Sobre lo que es la unidad constituyente y estas primarias. Yo creo que estas primarias es debemos cumplir con una consulta ciudadana. No responden a otra cosa. Y no responden a otra cosa porque yo creo que aquí lo que se dio, lo siento mucho, ¿no? Porque no es algo particular, creo que hubo una jugada errónea, según mi opinión, por parte de la democracia cristiana. Quiero decir, la democracia cristiana quiso jugársela a un resultado. Quiero decir, esto de que las encuestas no funcionan cuando yo no quiero que funcionen y funcionan cuando yo quiero que funcionen, ¿no? Evidentemente las encuestas no pueden funcionar como en la década de los 80 porque las encuestas impactan a la opinión pública. Y verdaderamente cuando se da alguien por ganador puede haber una reacción de la ciudadanía que vote para que esa persona no, o ese candidato no sea ganador, ¿no? Entonces yo creo que aquí la apuesta, fue ver quién tenía más opciones para ocupar una posición del centro político, que es el que tenemos vacío, ¿no? Pero resulta que las primarias legales son las posiciones centrales de los extremos las que ganan. Y eso dificulta posiblemente todo lo que va a ser el resultado de esta unidad constituyente, ¿no?
porque lo peor que le podía pasar a la candidata Jasna Proboste, que tardó tanto en levantar su candidatura, es que ganase Boris. Quiero decir, eso es una dificultad muy importante para ella y ha encerrado a todo ese centro político en esa decisión tardía que ella toma. Por tanto, no se podía sustraer a esto. Bajaron a una candidata que habían elegido, que eso, no sé, eso nos lo hemos tragado así como si fuese algo muy decente, podríamos decir, ¿no? Y a mí me parece que es muy vergonzoso, independientemente de la opinión que yo tenga de ellas de candidata. Deja a la democracia cristiana muy mal. Se ve como muy oportunista en todo esto. Y hay una candidata como Paula Narváez que está desde el principio y nadie la pesca lo suficiente. Quiero decir, había unas elecciones legales, ella estaba de candidata, pero la marginaron frente a esas primarias legales. Bueno, yo creo que no está decidida quién va a ganar. Sé que Maldonado no va a ganar. Sí. Que de ganar va a ganar eso está claro. Sí, pero claro, Maldonado necesita que ir con cupos. El Partido Radical siempre ha necesitado eso, ¿no? Estar ahí, sobre todo para tener opción a los cupos. Ganará una mujer con muy poca participación, muy desdibujado todo esto, y bueno, y llevaremos candidatas. Y después vendrá el juego en serio. En fin, yo creo que va a haber una muy baja participación. Luz, en este escenario, digamos, ¿cuál es el rol que va a jugar tu sector? Se están organizando, Sebastián Sichel tiene un problema, ¿cierto? Se ha señalado, los analistas lo han dicho, que tiene que estar lo suficientemente, ¿cierto?, separado de los líderes políticos de la derecha para encantar al electorado, ¿cierto?, que no quiere o no siguió a la derecha en estas elecciones, en las últimas elecciones, y por otro lado tiene que tener, ¿cierto?, una cercanía también porque hay una organización, hay listas parlamentarias que realizar, en fin. ¿Cómo has visto ese tema? Está muteada, Luz. Ahí sí. Sí, yo creo que todas estas últimas elecciones, ¿no es cierto?, han sido todas muy abiertas. Claramente en todas ellas se ha castigado abiertamente a los partidos políticos tradicionales. Eso claramente lo ha señalado la ciudadanía de dos formas, ¿no es cierto? La primera, en que una gran cantidad de gente que habitualmente iba a votar no ha ido, y sí ha ido a votar mucha gente, lo dijo el CERVEL, después de las elecciones de mayo, ¿no es cierto?, fue a votar 1.200.000 personas que nunca habían ido a votar, sub 30, y dejaron de ir a votar 1.300.000 personas que sí habían ido a votar en las 3 últimas elecciones. Esa es una clara muestra que se castigó a los partidos políticos. La gente, su forma de castigo era esa, no yendo a votar. Yo creo que una forma de castigo equivocada, que debería cambiar, castigar a los políticos que no quiere, pero tiene que manifestarse, votar por gente nueva, está bien, pero para fortalecer la democracia hay que votar, hay que participar. Ahora, claro, una de las fortalezas de Sebastián Sichel precisamente es su independencia, ¿no es cierto?, no tener un partido político. Ahora, sí, yo creo que los partidos políticos, independiente de que estén muy mal evaluados hoy día, juegan un rol importante en la democracia. La democracia se forma a través de los partidos políticos tienen que hacer un trabajo y recuperar esa confianza en la ciudadanía. Y Sebastián Sichel no tiene una tarea fácil y los partidos políticos tienen que ayudarlo en eso, ¿no es cierto? Tienen que ayudarlo con sus redes en estas elecciones, pero no lo pueden ahogar. No lo pueden ahogar de ninguna manera, tienen que dejarlo hacer su pega como lo hizo en las primarias, pero sí tenemos que ayudarlo con todas las redes y con todo lo que son las parlamentarias también. Y en las parlamentarias los partidos tienen que ser generosos en entregar cupos a independientes. Yo creo que también el tema de que hay muchos, sobre todo en el caso de mi partido, en la UDI, hay muchos parlamentarios, particularmente diputados, que ya no pueden ir a la reelección. Hay un número muy importante que no pueden ir a la reelección, lo que va a facilitar de alguna manera entregar cupos, ¿no es cierto?,
a gente nueva, ojalá mujeres y ojalá independientes, que pueda facilitar el trabajo de Sebastián Sichel, que también las campañas presidenciales son mutuas, ¿no es cierto? El candidato presidencial hace campaña con los parlamentarios también deben arrimarse a un presidencial, y el que sean independientes también de alguna manera lo va a ayudar. Creo que Sebastián Sichel tampoco puede, hay que buscar el equilibrio, tampoco puede ningunear a los partidos, porque la UDI tampoco puede, la UDI tiene un papel importante en esto, tiene que conquistar a todo su electorado para que no se vaya donde José Antonio Kast. Nosotros tenemos ahí una labor importante. Acá los 3 candidatos, porque yo creo que la Yasna va a ganar, de todas maneras, esta convención, ¿no es cierto?, se inventó para salir airoso de esto, pero es, bueno, uno escucha lo que pasa en el Senado, ahí cuando armaron toda esta cuestión, es algo para vestir lo que va a pasar y decir, esta señora ganó, pero eso ya está listo, ella va a ser la candidata. Como ustedes recién decían, Antonio lo decía, aquí hay 3 candidatos que de alguna manera su fuerte es el centro. Boric va a poder a lo mejor conquistar y aumentar ese centro con la extrema izquierda. Nosotros tendremos que ir más a la derecha, y Yasna se queda ahí en el centro. Entonces no podemos dejar escapar votos importantes de nuestro partido hacia José Antonio Kast. Nosotros tenemos que alinear a todos nuestros militantes con Sebastián Sichel, entonces también tiene que hacerle un guiño a esa gente de la UDI. No es una tarea fácil, pero estamos trabajando fuertemente en ello. Ok, Norma, el tema, digamos, de Yasna Proboste, ¿cierto?, irrumpió fundamentalmente en las encuestas, después, ¿cierto?, de generar estas conversaciones directamente con el presidente Sebastián Piñera, ¿cierto?, por el tema del IFE universal. Eso se obtuvo, se logró, ¿cierto?, ha sido un gran alivio para una parte importante de la población de nuestro país, y de alguna manera ella tiene que capitalizar, digamos, ¿cierto?, ese trabajo, pero también está por otro lado, ¿cierto?, este tema de que se ve de alguna manera como una suerte de oportunismo, digamos, ¿cierto?, de aprovechar esta situación, esta coyuntura. Se pasó por encima, ¿cierto?, de la elección primaria de Jimena Rincón, ¿cierto?, que quedó marginada, en fin, eso se ve bastante feo, digamos, ¿cierto?, a la luz de cualquier analista. ¿Cómo se resuelve eso, ¿cierto?, y cómo se invita, cómo se convoca, ¿cierto?, a una cantidad importante a votar en el 21, o el próximo sábado, 21 de agosto, ¿cierto?, en estas primarias? Reinaldo, bueno, yo en este sentido soy una de las que me siento más aludida, porque precisamente esos lamentables episodios, ¿no es cierto?, pasaron con nuestra coalición y nuestro partido específicamente. Yo fui una persona dentro de mi cargo de vicepresidenta de la Mujer Regional, que trabajé arduamente por apoyando, ¿no es cierto?, dentro de lo que fue este proceso interno, para que Jimena Rincón, también mujer de región y con todas las capacidades, ¿no es cierto?, y cualidades para poder asumir este desafío presidencial, fuera electa por sobre el otro precandidato que existía, que era Alberto Undurraga. En ese sentido, yo de todo corazón valoro el trabajo que hizo Jimena durante todo ese proceso, que fue un proceso largo, pero también debo reconocer que dentro de lo que es la misma institucionalidad interna de la democracia cristiana, esto es la Junta Nacional, ella en un momento determinado, cuando había que ratificar, fue ella misma quien puso a disposición su candidatura, precisamente frente a no poder lograr esta unidad. Y eso es tremendamente valorable. ¿Por qué? Porque tiene que ver precisamente con lo que hemos estado visualizando durante este último tiempo, y cuál ha sido el llamado a la ciudadanía. Es decir, escucharlas por un lado, y que sean ellos también, tienen la capacidad, como decía Antonia, a través de estos mecanismos, ¿no es cierto?, de poder llegar y poner a los candidatos por sobre, ¿no es cierto?, un interés particular o un interés dentro de lo que es un sector o un partido político. Y en ese sentido fue que Yasna puso a disposición, inclusive aún más,
puso su trabajo a disposición, no con nombre y apellido, porque en ese momento Yasna no había aceptado y ella estaba, ¿no es cierto?, enfocada netamente en su rol de la presidencia del Congreso y sacando adelante todos estos proyectos que eran tan necesarios para la ciudadanía dentro de este marco, ¿no es cierto?, de lo que eran los mínimos comunes y otros temas que se tenían que poner en la mesa, atendía la representación que ella tenía como senadora de la República. Ahora bien, si bien dentro hubieron bastante impas dentro de estas negociaciones, recordemos que quién fue el partido que a nosotros nos vetó la candidatura de Jimena Rincón fue el Partido Socialista, quien fue a buscar el apoyo al Frente Amplio, y fue ese mismo día que se llevó el tremendo portazo cuando, al querer entrar, ¿no es cierto?, a este pacto junto con el PPD, fue donde se le cerraron las puertas y le dijeron que no. Y ahí, ¿no es cierto?, nuevamente volvió, porque ese fue un día histórico, nosotros estábamos en Junta Nacional, volvió ahí, llamó a la presidenta, ¿no es cierto?, que había asumido en ese momento, que la señora Carmen Frey, la llamaron por teléfono para ver si había instancia de inscribir a última hora esta candidatura. La verdad es que la respuesta que tuvo la Democracia Cristiana fue que nosotros no estábamos en ese momento para estar tomando decisiones, ni estar decisiones, se podría decir, bajo ese contexto, ni tampoco estar para presiones de otros partidos políticos, porque la verdad es que los acuerdos y la seriedad que ameritaba todo esta planificación, ¿no es cierto?, de lo que iban a ser la elección del próximo, se podría decir, del representante de unidad constituyente, tenía que ver con otros principios que en ese momento no se estaban respetando. Y en ese sentido fue que se conversó, ¿no es cierto?, con Yasna Proboste, quien se tomó, ¿no es cierto?, su tiempo para poder escuchar, para poder recorrer, para poder ver cómo estaba el panorama y si es que había realmente una posibilidad de unidad dentro de lo que era este pacto de unidad constituyente y poder tomar una representación dentro de un proceso que fuera transparente, que fuera participativo y de cara a la ciudadanía. Y efectivamente nosotros hemos entrado en forma tardía, ¿no es cierto?, a esta carrera presidencial, que la verdad es que nos juega más en contra que en favor. Sí, efectivamente, pero yo no lo veo como un oportunismo. O sea, nosotros lo vemos como una instancia consecuente, porque el liderazgo que nació, ¿no es cierto?, desde la figura que representa Yasna Proboste, viene por sus capacidades y por su trabajo, y que logró visualizarse desde la institucionalidad, y esto es dentro de lo que es la presidencia del Senado. Por lo tanto, el tema de la encuesta y todo eso, ¿no es cierto?, es un proceso que nosotros lo vamos a llevar y que hoy en día estamos, ¿no es cierto?, en esta carrera presidencial con la consulta ciudadana, que es efectivamente a costo de los partidos, pero es porque queremos darle la garantía a la ciudadanía que nuestro representante de unidad constituyente la decisión va a salir desde la ciudadanía y no desde las paredes de un partido político. Sí, muy bien. Bueno, nos queda nada más, ¿cierto?, un par de minutos, Camila, aprovechando, ¿cierto?, esta primaria también que se va a realizar de unidad constituyente. ¿Cómo ves tú el futuro? Porque uno, ¿cierto?, tiene que mirar a las elecciones de noviembre, después probablemente a la segunda vuelta, y el sector, digamos, que representa a Gabriel Boric, ¿cierto?, y también el Frente Amplio y el Partido Comunista, solo pareciera no les da, ¿cierto?, el ancho. Necesariamente van a tener que recurrir a alianzas probablemente con precisamente la exconcertación o con los votantes, ¿cierto?, que en algún minuto votaron por estos partidos. ¿Cómo ves ese tema tú proyectándose ya, ¿cierto?, hacia lo que va a ser la elección de noviembre? Sí, hace unos meses atrás en este mismo programa nos diste por muerto, Reinaldo, y yo te dije, sí, es verdad, lo reconozco. Y creo que eso se debe, y ahí voy a empezar a responder, creo que eso se debe a algo muy interesante de cómo ha sido capaz el Frente Amplio y
y Gabriel Boric principalmente también, de cómo ver el desarrollo de la política, ¿no? Nadie tiene acá, nadie es perfecto, si al final tampoco creo que estamos en momentos muy complejos de la política, pero creo que había una cualidad en cómo ver, o un acierto en cómo ver el desarrollo de la política, que va también un poco más allá de esta línea de izquierda-derecha, ¿no? O sea, obviamente hay diferencias, yo acá tengo diferencias totalmente distintas con la senadora Luz, ella lo sabe, en cuanto a los migrantes, en cuanto a las personas de disidencia sexual, hoy día mismo en la ley de acoso sexual, en su voto, no sé si cómo votó, pero escuché su intervención, que no estoy de acuerdo, y hay diferencias sin duda, pero va también es de cómo nosotros hemos sido capaces de hablar en otras dimensiones políticas. Y quizás ahí también está la respuesta, en donde la misma Luz mencionaba que Cervel decía que había votado 1.300.000 personas nuevas y había dejado de votar 1.300.000 antiguas, ¿no? Y esas nuevas, ¿qué es lo que la motiva a ir a votar? La votación, el candidato de izquierda, o en realidad este candidato de izquierda que le habla en la dimensión medioambiental, en la dimensión de los derechos de la niñez, en la dimensión de los derechos humanos, del feminismo. Yo creo que por ahí va esta amplitud que se ha tenido en la mirada política, que nos ha permitido también poder entregar esta respuesta de mayoría, ¿no? Y que nos tiene con un Gabriel Boric que gana sorpresivamente, no porque pensaran que era malo, sino porque quizás pensaban que los votos de la izquierda eran suficientes para que Daniel Jadwe ganara, pero sí convocó a un sector mucho más amplio. Nada está dicho hasta ahora, falta qué pasa con la lista del pueblo, hay varios independientes corriendo, y sobre todo lo que va a pasar en cuanto a la participación que va a tener la consulta de unidad constituyente. Sí, por último, Antonia, ¿cierto? Para redondear un poco y considerar esta reflexión que hace Camila, efectivamente Gabriel Boric ha tenido, ¿cierto?, el mérito de convocar a muchos votantes más allá de lo que es el Frente Amplio y mucho más allá de los partidos que cuando han hecho sus internas, ¿cierto, Camila? Hay que reconocerlo, han sido muy pocas las personas que han ido a votar, digamos, o sea, eran partidos muy pequeñitos, digamos. Sin embargo, ¿cierto? Gabriel Boric, en una campaña que además no duró nada, ¿cierto?, fue capaz de sacar una enorme cantidad de votos y convocar a mucha gente que en este país, ¿cierto?, es independiente, que ha votado probablemente por la Concertación durante mucho tiempo, pero no son militantes de partido de la Concertación, gente que está desencantada, ¿cierto?, de cómo se ha realizado todo el proceso político en los últimos años, pero que ahora ve una esperanza, ¿cierto?, y esa esperanza tiene que ver también con la Convención Constituyente, con la nueva Constitución, pero también, ¿cierto?, con un gobierno que encarne los valores de un nuevo Chile. ¿Cómo ves el tema tú a propósito, digamos, de estas primarias y de lo que viene después, que ponerse de acuerdo, hacer listas, generar parlamentarios, ¿cierto?, que apoyen las nuevas leyes, en fin? ¿Cómo ves el proceso que además viene cerquita, ya son un par de meses? Sí, por eso yo decía que tenemos que aprender mucho de lo que está pasando en la Constituyente, porque el desafío del próximo gobierno se llama gobernabilidad, ¿sí? Y sobre todo porque ¿qué es lo que representa Boric fundamentalmente? Boric representa lo que es el momento, lo que es la coyuntura, lo que es la ruptura con el modelo. Pero luego hay que gobernar, y para gobernar se necesitan fuerzas políticas, y a veces las fuerzas políticas consolidadas no son suficientes. Piñera es un ejemplo de un presidente con minoría en la Cámara, que además sus partidos le dan la espalda en una determinada coyuntura, y eso es lo peor que le puede pasar a un gobierno, que ni los suyos lo apoyen. Eso es dramático. Ahora lo que se viene para adelante es cómo de lo diverso, el lastre más grande que tienen los candidatos de la unidad constituyente es que representan a lo que se quiere cambiar. Yarna Proboste es una de las mejores políticas de este país, tiene una trayectoria impecable, ha pasado, quiero decir, estrictamente en lo que es carrera política, ¿no? Pero su lastre es haber sido ministra y haber participado de ese modelo y de esa forma de entender la política que se quiere cambiar. Los tres candidatos han participado. Boric en eso está más con otro pasado, podríamos decir. Sichel representa no al conservadurismo, representa al liberalismo, ¿sí? Pero no puede gobernar sin los conservadores. Entonces, aquí no hay nada ganado, no hay nada definido,
y se necesita muñeca política y capacidad de negociación. Eso es lo que yo veo. No podría dar por ganador, por supuesto, a nadie, y sobre todo el desafío, claro, hay muchos desafíos, como tú nos decías, ¿no? Pero el desafío mayor es generar gobernabilidad en este país. Ok, muy bien, Antonia. Queremos agradecerle, ¿cierto?, a este grupo, ¿cierto?, de mujeres que estuvieron, ¿cierto?, desde hacía mucho tiempo que no teníamos un grupo de mujeres solamente en el panel. Por supuesto, se nos quedaron muchos temas en el tintero, podríamos hablar una hora más, ¿cierto? Pero darle las gracias a Luz Evensberger, ¿cierto?, que ahí se nos perdió un poquito, pero ya reapareció. Muchas gracias, Luz. Norma Córdoba también, gracias por estar con nosotros. Camila Castillo una vez más, y Antonia Santos, nuestra analista política. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Masa Crítica en Iquique Televisión, la próxima semana un nuevo programa y vamos a tener nuevamente panel de mujeres, así que no se los pierdan, es cierto, los vamos a seguir invitando, estamos interesantes en el tema político, así que vamos todas las semanas con nuestro programa aquí en Iquique Televisión.